Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo con gusto, bienvenidos a este nuevo video en su canal Cosas Interesantes, y en esta ocasión les quiero mostrar a ustedes cómo se vive un festival de naciones aquí en la ciudad de San Luis del estado de Missouri, donde usted podrá encontrar mucha cultura. Usted dice ahí, bienvenidos a San Luis, Missouri. Usted va a encontrar mucha cultura, usted va a encontrar mucha tradición, usted va a encontrar cómo se vive en diferentes países. Como ustedes pueden ver, este festival tiene historia de aproximadamente unos 10 años en esta ciudad. Se ha venido haciendo, ya que aquí se han venido asentando diferentes nacionalidades, como lo son de Asia, Medio Oriente, como lo son también de Sudamérica, de Norteamérica, y como lo son de Central América. En esta ciudad se han venido asentando diferentes nacionalidades, y es por eso que a partir de aproximadamente, no tengo exacto el dato, pero aproximadamente 10 años han venido haciendo este bonito festival. Y ahorita los voy a llevar a ustedes a conocer más acerca de la cultura. Estamos de aquí transmitiendo desde San Luis, Missouri. Así es de que, amigos, acompáñenos a conocer este bonito Festival de Naciones. Pues venimos iniciando aquí en la entrada de este festival. Encontramos como primer puesto, encontramos lo que es la comida brasileña. Vamos a ver qué nos ofrecen en este puesto, en este lugar. Como ustedes pueden ver, tenemos vamos a ver qué es lo que nos están ofreciendo. Tenemos el menú de este lado. Como ustedes pueden ver, tenemos el menú. El menú dice que tenemos frijoles negros, frijoladas, salchicha, tenemos flor de yuca, naranjas en rebanadas, y este es todo el menú que tienen aquí nuestros amigos de este puesto brasileño, de comida típica brasileña. Vamos a ver qué otra cosa nos ofrecen en este siguiente puesto. En este siguiente puesto es la comida de Siria. Es la comida siria de allá del Medio Oriente. Y tenemos como menú, tenemos hojas de uva, vegetariano supuestamente. También tenemos el kibe, que es una combinación de vegetariano con carne. Tenemos las fries y tenemos el mixed grill. Esos son los platillos típicos de este país del Medio Oriente, que es Siria. Continuamos con nuestro recorrido, y de este lado nosotros tenemos comida boliviana, directamente desde Bolivia. Y Bolivia nos ofrece lo que son las empanadas salteñas, lo que son las humitas, lo que son las cuñape. Esta está muy sabrosa, es como un postre. Y aquí tenemos el menú de Bolivia, que es el pollo con carne, y es el pollo con vegetales. Y como les decía al principio, tenemos la torta de tres leches, que viene siendo como un pastel. También está el arroz con leche, muy sabroso, muy nutritivo, que te lo pueda disfrutar con la familia.
Este es lo típico de Bolivia que nos ofrece en este Festival de Naciones. Ok, continuamos con nuestro recorrido y encontramos un puesto de Liberia. Vamos a ver qué nos ofrece este puesto de Liberia. Vamos a ver cuál es lo tradicional que nos ofrecen. Excuse me. Aquí está el menú y lo tradicional aparentemente es el estilo, no lo puedo leer rápido para no meterme en la fila y no molestarle a los comensales, pero esto es lo más típico del pollo y del arroz con vegetales. Vamos a ver qué nos ofrece este siguiente puesto. El siguiente puesto es de Bulgaria. Déjame ver que se mueva tantito este señor para poderle mostrar a ustedes qué es lo que tienen. Tenemos aquí a Bulgaria y vamos a ver qué nos ofrece en este puesto. Tenemos al Spicy Cabbage, tenemos la Karma, tenemos la feta. Y esta prácticamente es el menú que nos ofrece la feta fries. Tenemos el garlic parmesan, este es muy sabroso. Tenemos el feta fries, que es muy sabroso también, que viene siendo como las patatas o las papas fritas. Este está muy sabroso también, el spicy cabbage, se lo recomiendo. Vamos a ver qué nos ofrece el siguiente puesto. Es un puesto vietnamita de Vietnam y nos ofrece, como pueden ver aquí, como pueden ver aquí está el menú. Es el grilled chicken, que es un pollo asado, puerco asado, los rollos de primavera, los rollos de huevo, los rollos de cangrejo, y este es el menú vietnamita. Vamos a ver el siguiente puesto. El siguiente puesto y como no podía faltar también la cultura americana. La cultura americana nos ofrece lo que son las papas fritas y como un aperitivo, que puede ser como un postre, los Oreos fritos. Y ahí tenemos el menú, la hamburguesa, el hot dogs y las papas fritas, que es el menú de la cocina y de la cultura americana. Ok, ahora aquí a nuestro siguiente puesto que vamos a visitar es la cultura colombiana. Nuestro siguiente puesto, la cultura colombiana, y ellos nos ofrecen lo que son las famosas arepas con los chicharrones fritos, que son una especie de empanadas con carne o con vegetales. Muy ricas, por cierto, se las recomiendo. Las arepas me encantan, me fascinan. Siempre que tengo la oportunidad, me gusta disfrutar la comida colombiana. Ustedes pueden ver aquí.
hasta los perritos mire, vienen a comer. Es un día feliz para todo el mundo porque se reúne todas las culturas. Aquí tenemos el siguiente puesto, es de la cultura togolés. No estoy muy empapado de cómo es este país, del Togo, pero me imagino que es del país del Togo. Y nos ofrece, su cultura nos ofrece lo siguiente, que son los plátanos fritos, que son también el ginger beer, que son los vegetarianos. Prácticamente este es el menú de nuestros amigos de Togo. Tenemos también aquí enseguida, siguiente puesto, que es del Caribe, la cultura caribeña, que nos ofrece en su menú. Como ustedes pueden ver, su menú es el jerk chicken y los pasteles fritos y el pastel con rum, que es muy delicioso. Eso es lo que nos ofrece la cultura caribeña. Vamos a ver qué nos ofrece la cultura libanís. La cultura libanís nos ofrece lo que es más que nada sus dulces, sus postres, que se miran muy deliciosos. Este de aquí se mira muy delicioso, que ya hasta se me antojó. En nuestro siguiente puesto, igualmente del Caribe, con nuestros amigos de Puerto Rico, tenemos la cultura puertorriqueña presente aquí en el Festival de Naciones y prácticamente este es su menú, lo que es un lechón asado, arroz con frijoles, los pinchos, la chuleta grande, maduros, el pollo guisado, que se mira delicioso. ¿Dónde está pasando esa? Los skir de chicken, del puerco. Tenemos el arroz, chicharrón. Muy delicioso, muy delicioso. Y ya se me antojó, ya me dio hambre de nuevo. Aquí no te cansas de probar la cultura culinaria, diferentes sazones, diferentes sabores, que yo, si pudiera transmitírselo por medio de este video, también el olor, el sabor, sería estupendo. Aquí tenemos la cultura india. La cultura india tiene mucha aceptación en el mercado, ya que por su sabor mucha gente lo consume. Excuse me, no pasa, sorry. Y pues por supuesto no podía faltar la cultura mexicana, aquí representada por nuestros amigos del restaurante. No sé cuál restaurante sea, pero está muy sabroso el pollo con crema y el pollo de barbacoa. La cultura mexicana representada aquí también en el Festival de Naciones.
Aquí en el siguiente puesto tenemos la cultura filipina. Excuse me, excuse me. Y excuse me. Gracias por acompañarme en este recorrido aquí en el Festival de Naciones haciendo este tour. Vamos a ver aquí está la cultura de Hawái, cultura hawaiana, y no tenemos el menú, que es lo que nos ofrecen, pero también aquí tenemos aquí también tenemos al lado el siguiente puesto, que es la cultura libanís. En la cultura libanís sí tenemos el menú. Se lo muestro en un instante. Estoy esperando tantito nada más para no ser imprudente. Ahora sí, se lo muestro. Tenemos el appetizer, tenemos los sándwiches, los pies, los smoothies, muy sabrosos. Esto es lo que nos ofrece la cultura libanés aquí en el Festival de Naciones en San Luis, Missouri. Y por supuesto que no podía faltar la cultura jarocha. Mi tía se dice que a las 12 de la noche se oyen gritos, y yo queriendo averiguar lo que pasaba, pero ay mamá, qué sustote me llevé. Era la llorona, era la llorona, era la llorona que llora por sus hijos. Era la llorona, era la llorona, era la llorona que llora por sus hijos. Era la llorona, era la llorona, era la llorona que llora por sus hijos. Era la llorona, era la llorona, era la llorona que llora por sus hijos. Y esa llorona anda allá por La Gloria, Villasuelta, Veracruz. Aquella noche todos estaban dormidos. Yo muy valiente hacia el traspatio me salí, y de repente escuché aquellos gritotes. Bien asustado yo corriendo me metí. Era la llorona, era la llorona, era la llorona que llora por sus hijos. Era la llorona, era la llorona, era la llorona que llora por sus hijos. Era la llorona, era la llorona, era la llorona que llora por sus hijos. Era la llorona, era la llorona, era la llorona que llora por sus hijos. Cuidado, carnales, porque
que esa llorona también anda allá por Coatzacoalcos, Veracruz. Muy enojado de escuchar esos gritotes, bien lentamente hacia ella me acerqué y le dije, mira, si tú no te callas, unas nalgadas yo bien puestas te daré. Era la llorona, era la llorona, era la llorona que llora por sus hijos. Era la llorona, era la llorona, era la llorona que llora por sus hijos. Era la llorona, era la llorona, que llora por sus hijos. Como pueden ustedes observar, está muy lleno. Aquí tenemos la cultura japonés con su menú de crispy cheese, noodles, rice bowl, tenemos Japanese style salted ice. Se mira muy delicioso. Aquí tenemos la cultura venezolana y ellos nos ofrecen, la cultura venezolana nos ofrece lo que es el plato típico, frijoles con plátano y arroz, la cachapa, son muy deliciosos. Vamos a ver qué nos ofrece la cultura Laotian. No sé en qué ubicación geográfica es de este país. Al parecer es de Laos. ¿En qué continente? Okay. Actually, no, I went to, Which I went to continent? Tahiti, Which continent is this? Laos. Laos, Ajá. es en Asia. Laotian. Ok, tenemos a Laotian Food. Ellos nos ofrecen en su menú, están las empanaditas, los tamalitos, y estos se ven muy deliciosos. Déjenme ver cómo está el menú por aquí. Este es el menú. Es el grill, el stick rice, con el tofu curry puff, es muy delicioso. Y después tenemos la cultura siria. Vamos a ver qué nos ofrece la cultura siria, porque Brandy dice que ella quiere ¿qué es lo que vas a comprar? ¿Qué es lo que vas a comer? What am I going to get? Thai iced tea. Ella quiere un Thai iced tea. ¿Y tú qué vas a agarrar, hijo? Yo todavía no sé, ya me comí unos tamales de México. ¿Unos tamales de México? ¿Estaban buenos o no? 2, 3. 2, 3. No va a ser igual como allá, hijo, pero es parte de la cultura que nos ofrece aquí en el Festival de Naciones. Como pueden ver, está súper lleno. Esta es la cultura siria. Vamos a ver qué nos ofrece aquí la cultura Haití. Haití. Esta es la cultura Chamorro. No sé de qué continente sea. No había yo oído este país, el Chamorro, pero
Debe de estar deliciosa su... Déjame ver si puedo ver el menú. No sé. Lo que sí le puedo decir es que el italiano, que sí lo conozco un poco, nos ofrece, el italiano solamente nos ofrece lo que son las salchichas y sus bebidas que son muy refrescantes, como es la limonada y la limeada. Pues bien amigos, espero que les haya gustado este video, espero que se hayan divertido al igual que yo y espero haberles podido traer información acerca de lo que es el Festival de Naciones 2022, ya que los 2 años anteriores, del 20 y el 21, no se pudo hacer por los motivos del COVID, pero este año se pudo lograr, 2022, el Festival de Naciones, y este es el símbolo de todo lo que es los 5 continentes que existen, y aquí está la gente que todavía se está divirtiendo.